La chica silueta, capítulo 1. Cuando era niña, a menudo intentaba huir de mi sombra. No me gustaba que me siguieran. Mi padre pensaba que eso era muy gracioso, pero yo no me reía ni sonreía con él. Mi madre parecía preocupada por eso e intentó que mi padre también se preocupara, pero él nunca lo hizo. Mi sombra no estaba allí cuando me miré en el espejo, y cuando me desperté por la mañana me di vuelta rápidamente para ver si mi sombra se había ido a dormir conmigo. ¿A dónde va tu sombra por la noche?, le pregunté una vez a mi padre. Miró a mi madre y pensó en ello. Buena pregunta, dijo. No, no lo es, dijo ella. Da miedo. Se encogió de hombros. Bueno, dijo, después de unos momentos, si miras afuera por la noche, a menudo ves sombras más grandes y alargadas, ¿verdad? Ahí es donde tu sombra, mi sombra y la sombra de tu madre van por la noche. Van a unirse a su familia de sombras. Basta, dijo mi madre. Mi padre se inclinó hacia mí cuando ella me dio la vuelta. Cuando pierdes tu sombra, susurró, pierdes al mejor amigo que tendrás alguna vez. A veces anticipo una neblina gris, oscura y siniestra en la habitación de un paciente. Antes de entrar en ella, la neblina se elevaría desde las paredes y el techo, como si hubiera un incendio justo afuera de las ventanas, pero a diferencia del humo, no tendría olor y no quemarían mis ojos ni los del paciente. Para estos pacientes, los segundos que pasaran serían más como años que pasarían volando. La tierra giraría más rápido sobre su eje. Sentirían que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Era más fácil sostener un vaso de agua en la mano. Pensamientos inquietantes se filtrarían en sus mentes, tiñendo cada esperanza con la oscura realidad de una cortina que se cerraba persistentemente. No necesitaba tomar la presión arterial ni usar un tetoscopio para escuchar los latidos del corazón que se ralentizaban y latían con desesperación. Cada vez que lo hacía y veía y escuchaba los resultados, temía que mi sonrisa forzada dijera mucho y pusiera al paciente en pánico, lo que solo empeoraría las cosas. Pero nunca permití que eso sucediera. Era buena para tranquilizar, dar esperanza e incluso soltar una carcajada que también me levantaba el ánimo. Para ser una enfermera verdaderamente dedicada, especialmente una enfermera cardíaca, siempre tendría que ayudar a mis pacientes a creer que había lugar para la esperanza. Los pesimistas en un hospital son como los que no saben nadar en un bote salvavidas. Son un recordatorio constante para los demás de lo desesperada que es la situación. Cuando mi padre me escuchó decir por primera vez que quería ser enfermera, asintió y dijo, «Eres una actriz lo suficientemente buena como para lograrlo». ¿Por qué es importante que una enfermera sea actriz?, le pregunté. Es especialmente importante para una enfermera. Aunque alguien te desagrade intensamente, puedes hacer que se sienta bienvenido, cómodo y puedes dar optimismo. ¿Por qué es importante que una enfermera sea actriz?, le pregunté. Es especialmente importante para una enfermera. Aunque alguien te desagrade intensamente, puedes hacer que se sienta bienvenido, cómodo y puedes dar optimismo incluso a los enfermos terminales, aunque solo sea para hacerles creer que vivirán más de lo que ha predicho su médico. Gran parte de la vida requiere que pretendamos ser alguien que no somos y digamos cosas que realmente no queremos. Ese es un descubrimiento que harás a diario. Prue, no te culpes por ello. Para bien o para mal, eso es lo que significa ser un adulto. Un poco falso, dijo sonriendo. No todos podemos ser Sagitario, como lo era tu madre, y decir siempre lo que creemos, sin importar las consecuencias. Para ella, un amigo era una víctima potencial. No me reí. Mi padre rara vez bromeaba sobre algo que pensaba que afectaría mi futuro. Estaba decidido a transmitirme su sabiduría a medida que creciera. Especialmente después de que mi madre falleciera, en un momento percibí su pánico, su temor de que me estuviera acercando a la edad en la que no valoraría lo que él tenía que decir, tanto como cuando era joven y vulnerable. Sé que sentía que ser padre soltero de una niña a punto de convertirse en mujer hacía que todo lo que me decía fuera más importante, casi desesperado. Tenía miedo de que me convirtiera en otra adolescente llena de sí misma, con un cordón umbilical invisible que me atara a mi teléfono inteligente. Mis ojos estallarían llenos de mensajes de textos. Cometería errores fácilmente evitables. Debería haber escuchado, estaría tatuado en mi frente y sería visible en cada selfie. Pero al final, él se culparía a sí mismo. Sin embargo, hoy no tenía necesidad de asumir una cara falsa y desempeñar un papel en una tragedia. No vi ninguna niebla gris oscura
En todo caso, la habitación en la que estaba entrando era más brillante que la luz del sol, que caía desde un cielo primaveral californiano. Casi sin nubes, el techo parecía tener un halo. Ángeles invisibles se tomaban de la mano formando un círculo. Sus pies brillaban con puntas de diamantes mientras bailaban de alegría sobre nosotros. La vida de Douglas Thomas había sido salvada. Estaba en plena recuperación y ahora había obtenido la libertad condicional. Así era como la mayoría de los pacientes veía su alta del hospital, una liberación de un tipo diferente de prisión. Las enfermedades prescribían la duración de sus sentencias. Yo era el gentil cancelero cuyas delicadas manos tejían cubos y cables, cambiaban bolsas de suero y dispensaban medicamentos con nombres impronunciables. Algunos me miraban como si estuvieran haciendo magia. Me detuve en la puerta para ver a Belinda Spohn, una de mis ayudantes de enfermería, ayudar al señor Thomas a sentarse en la silla de ruedas. Aunque ahora no necesitaba mucha ayuda, se puso en cuclillas para ajustar los reposapiés. Tal vez más intencionalmente de lo que todos suponían, Belinda tenía tendencia a dejar desabrochado 2, incluso 3 botones de su blusa, revelando un escote que fácilmente se tragaría los largos dedos de Douglas Thomas hasta la palma de la mano. Era como sumergirse en un pudín de chocolate y encontrar las ricas cerezas oscuras sumergidas como promesas secretas de placer. La había oído hablar orgullosamente de sus grandes pechos con esa imagen. En ese momento el señor Thomas parecía tan hipnotizado por la fantasía que no me vio ni me oyó entrar. Su cirujano cardíaco, el Dr. Simon, probablemente me diría que era una señal saludable cuando un paciente en recuperación de un bypass mostraba interés en el set-speed. Para el Dr. Simon, el interés en el set-speed era una indicación de que alguien se estaba recuperando de algo, usando eso como estándar. El propio doctor estaba en recuperación perpetua. Era un milagro que pudiera dejar de pensar en el set-speed el tiempo suficiente para operar con éxito. Douglas Thomas había deseado tanto salir caminando por sus propios medios. Para cualquier paciente, poder hacerlo era la reafirmación de que él o ella estaba casi completamente curado. Pero le había explicado que la política del hospital y las cuestiones de seguridad dictaban que lo escoltarían en silla de ruedas hasta el taxi, que los esperaba en el Cedars Sinai, en Los Ángeles. Estaba decepcionado, pero rara vez tuve un paciente mejor cuando se trataba de seguir mis órdenes como un niño que obedece a sus padres. No me gustaba especialmente pensar en mí de esa manera, pero las enfermeras adoptan una especie de imagen maternal y los pacientes, independientemente de su edad, a menudo son más como niños. Los hombres, en particular, se convierten en niños pequeños. Y cuando han pasado el peligro y la incomodidad, quieren que sepas que han vuelto a ser hombres. Ese brillo en sus ojos y la lujuria en sus sonrisas reaparecen. Como mínimo una mujer atractiva es acosada set-speed en sus pensamientos. Autorizado para despegar, dije, levantando y agitando sus papeles de alta. Se volvió hacia mí y con sus dedos largos y delgados se apartó el cabello castaño oscuro, salpicado de gris. Sonrió y se enderezó. En una silla tenía unos ojos castaños avellana normales y corrientes, tan apagados que imaginé que estaban alimentados por una débil batería de reserva. La mayor parte del tiempo que estuvo aquí, recientemente había comenzado a emitir una luz más energética. Medía casi 1,80 m, pero solo 60 kilos. Por su historial noté que había perdido un poco más de 3 kilos durante su estadía. No era mucho, pero le pregunté si había estado haciendo alguna dieta antes de que le diagnosticaran. Dijo que no. Así que supuse que siempre había sido un hombre delgado, con un rostro estrecho y tenso, que exageraba la línea de la mandíbula. Toda la ropa que se vestía parecía una talla más grande, pero así se veía cuando lo ingresaron. Tal vez comience a comer de manera más sensata ahora, me dijo el primer día que salió de cuidados intensivos, y yo le había comentado sobre su peso. Mi madre siempre me insistía para que engordara un poco más. Te alegrará si yo también lo hiciera, ¿no, enfermera Dubin? Rara vez tengo la oportunidad de decirle a un paciente que engorde. Normalmente es al revés, dije, y él se rió. Tal vez la primera vez que me veas por fuera, me aconsejes que me ponga dieta. ¿Por qué lo vería por afuera? Vivíamos en lados opuestos de una de las grandes ciudades del mundo. Era poco probable que nos encontráramos accidentalmente en Starbucks o en el supermercado. Era obvio que estaba coqueteando, incluso en su condición relativamente débil, pero traté de no hacer nada para alentarlo. Con demasiada frecuencia las mujeres jóvenes envían involuntariamente mensajes equivocados y son culpadas por cualquier cosa que suceda. En esta cultura parece que la inocencia está reservada solo para los hombres. En ese momento asentí con la cabeza hacia Belinda y apreté mi propia blusa hacia el cuello. El mensaje fue entregado. Ella se puso de pie y se abrochó los botones, pero no sin una sonrisa burlona, con una expresión que claramente me causaba de ser un mojigato y de avergonzarla.
Enfermera Dunning, dijo el señor Thomas, mostrando una sonrisa de alegría más amplia y saludable, el tipo de sonrisa que hace que un hombre parezca más un niño lleno de anticipación en la mañana de Navidad. Temía que no estuviera aquí para el lanzamiento. Dejé algo para usted. Señaló con la cabeza a la mesa junto a la cama. Había una pequeña caja envuelta para regalo sobre ella. ¿Qué es?, pregunté, sabiendo muy bien. Una muestra de mi sincero agradecimiento, dijo, luciendo más travieso. Eso no era necesario, señor Thomas. Creo que a estas alturas puede llamarme Douglas, enfermera Dunning. Se volvió hacia Belinda y me señaló. Esta es la mujer que me salvó la vida. Miré a Belinda, que tenía el ceño fruncido que siempre tenía cuando estaba en mi compañía. Su antipatía por mí era evidente. Teníamos más o menos la misma edad. Belinda 24 años y yo 25. No me cabía duda de que si Belinda hubiera disfrutado de las oportunidades que yo tenía, se habría convertido en una enfermera excelente. Ya prácticamente lo era y se estaba formando en el trabajo. Pero no eran los celos lo que la motivaban a mostrarse aún más desaprobadora en ese momento. 6 días antes de que comenzara mi rotación, me había detenido en la habitación de Douglas Thomas, impulsivamente, como si tuviera una premonición. Estaba dormido y Annie Sanders, la enfermera a la que estaba relevando, una enfermera que llevaba en Cedars 4 años más que yo, no lo había despertado para que tomara su medicación, pensando que volvería después de haber atendido a sus 3 pacientes restantes. Casi me lo perdí, pero el color de las pastillas me llamó la atención y me abalancé, despertando al señor Thomas en el proceso. ¿Qué pasa?, preguntó cuando lo recogí. Estaba en su segundo día fuera de cuidados intensivos. Los pacientes con bypass normalmente permanecen en el hospital durante una semana más, algunos un poco más. Vio la forma en que miraba el vaso con la píldora. Creo que esto es un error, dijo. Lo comprobaré, señor Thomas. ¿Qué error? Relájese, por favor, señor Thomas, dije, y comencé a dar vuelta. Extendió la mano hacia mi brazo. Me sorprendió la fuerza en la que me agarraba el codo. Las puntas de sus largos dedos y el pulgar casi me tocaban. ¿Qué es esa píldora?, preguntó. Es para mejorar la coagulación de la sangre. Está tomando una pequeña dosis de anticoagulante, dije, y de inmediato me arrepentí de la revelación. Abrí los ojos de par en par. ¿Eso no podría haberme matado? Dudo que esta dosis lo hiciera, señor Thomas, dije, dándole mi mejor sonrisa tranquilizadora, pero déjeme ver qué pasó. Retiró la mano y me apresuré a ir a la estación de enfermerías. El hecho es de que yo informara al paciente que no fue bien recibido por los demás miembros del personal, que pensaron que había hablado demasiado rápido, tal vez deliberadamente, como se señaló. Todo lo que tuve que decir en ese momento fue que había una confusión en la medicación del paciente y no identificar la pastilla ni introducir la idea de que podríamos haberlo matado. Una estimación reciente de las muertes causadas por errores médicos en los hospitales era de 210,000 al año. Algunos de los pacientes ingresados estaban casi tan preocupados por eso como por sus enfermedades. Lamenté lo que le había dicho al señor Thomas, pero como decía a menudo mi padre, no se puede volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Todavía me lanzaba miradas de desaprobación por los pasillos. ¿Dónde estaba la lealtad hacia mis compañeros? Las policías no denunciaban a otros policías y los médicos no les gusta testificar contra otros médicos por mala praxis. Porque no deberías comportarse de esa manera similar a las enfermeras. Belinda había empujado a Douglas Thomas un poco hacia adelante y se estaba dando vuelta para sacarlo por la puerta, pero el señor Thomas levantó la mano para decirle que se detuviera. Quiero ver su cara cuando abra eso, dijo, señalando con la cabeza la pequeña cajita. Tengo otros pacientes para que los vean, murmuró Belinda. Usted no es el único que se va a dar de alta este día, señor Thomas. Ellos también están ansiosos. Solo un minuto más, por favor, suplicó. De mala gana esperó a que yo fuera a la mesa y recogiera el regalo. La comisura de su boca tan profundamente metida que parecía que tenía un dedo enganchado allí y le estaba abriendo más para que un dentista examinara una muela. Vamos, ábrela antes de que me empuje fuera de aquí, dijo, dándole a Belinda una mirada severa. Rompí el envoltorio del regalo. No había ninguna pista al mirar la caja blanca sencilla, pero esperaba que fuera una joya y no la caja de bombones habitual. Eso era, un collar de perlas de Acoya. Gracias a mi madre ya sabía de joyas. No era un regalo pequeño y estaba lejos de ser un obsequio simbólico. Oh, no puedo aceptar esto, señor Thomas, no, es demasiado caro. Oiga, si me voy, ¿de qué sirve mi dinero? Pero usted no se ha ido, va a vivir una vida larga. Sonaba más como una divina gitana que como una enfermera. Pero él tenía apenas 40 y tantos años y un buen pronóstico. Me gustaba saber lo básico sobre mis pacientes, más que solo su historial médico. Douglas Thomas era soltero, nunca se había casado, pero el escaso número de invitadas y el único pariente que había firmado los papeles
Pensé que era bastante solitario. Se ve que era contable en una empresa de Sherman Oaks, según admitió él mismo. Su interacción con la gente duraba solo su jornada laboral, era limitada, y por lo que pude ver no tenía ninguna relación romántica en ese momento, si es que alguna vez la tenía. No lo hurgué con preguntas, sin embargo había sido bastante hablador aquí, sobre todo conmigo después del incidente de la píldora. Pronto me enteré de que su padre estaba en una residencia asistida, sufría demencia precoz y había perdido a su madre por insuficiencia cardíaca hace 3 años. Como yo era hijo único, le interesaba encontrar similitudes entre nosotros, lo que no era inusual para un hombre que veía más allá de un uniforme o tal vez a través de él. Algo en común siempre era una buena plataforma de lanzamiento para conversaciones más largas. Traté de no tener demasiadas. Siempre había una línea muy fina entre ser agradable y demasiado personal cuando se trataba de cómo las enfermeras interactuábamos con nuestros pacientes, ya fuera hombres o mujeres. A veces me sentía como si estuviera a puntillas, zigzagueando constantemente a través de un laberinto de relaciones madre-hija, madre-hijo y madre y marido y mujer, porque estaban tan emocionalmente desnudos cuando uno de ellos estaba en una cama enferma. Posiblemente esperando decisiones de vida o muerte, podía ver el pánico en sus ojos y sonrisas de esperanzas, expectativa, cuando entré en la habitación. Soñé con tener el poder que se obtiene con la imposición de manos. Podría haber salvado a mi madre. Era un sueño que acariciaba. Esas perlas eran de mi madre, dijo. Ella querría que las tuvieras. Me hará feliz y acelerará mi recuperación el solo hecho de saber que las llevas tú. Y cuando lo hagas, espero que pienses en mí, dijo. Pero, señor Thomas, un collar de perlas como este, no lo sé. Seguramente hay alguien en su familia, alguien más que nadie en mi familia me salvó la vida. Eso es poco exagerado, señor Thomas, dije, mirando a Belinda, que sacudía la cabeza con desaprobación en los ojos. No para mí. Ahora, escucha, estabas aquí cuando el doctor Simon me aconsejó que evitara el estrés. Dijo frunciendo el ceño, si no lo tomas, será culpable de asesinato. Belinda es testigo. ¿De acuerdo, Belinda? Miró al techo. La impaciencia se apoderó de su corpulento cuerpo. Suspiré. No había forma de devolver eso, pensé. ¿Y por qué prolongarlo? Parecía que seguiría discutiendo sobre ello y literalmente no se iría de la habitación o realmente tendría otro ataque al corazón si me negaba a tomarlo. Está bien, gracias, señor Thomas, dije. Sonrió como sonreía mi padre, empezando por el lado derecho y luego completándolo con la extensión de sus labios. Se puso la mano sobre el corazón. Me alegro de que estés contenta. A casa, por favor, James, le dijo a Belinda. Ella no se rió. Me miró de nuevo mientras cruzaban la puerta. No he terminado de agradecerte, enfermera Dunning. Acostúmbrate, dijo. Extrañamente, eso sonó más como una advertencia que como una promesa de algo agradable. Con la caja en mis manos me sentí obligada a caminar detrás de ellos hasta el ascensor y despedirme de él allí. Todos los empleados se detuvieron a vernos pasar. Sus conversaciones se pusieron en pausa. Apreté la caja de perlas contra mis pechos, aunque no esperaba que todo el mundo se enterara de ellas tan pronto como Belinda regresara, de llevar a Douglas Thomas a su taxi, con la velocidad con la que sabía que lo difundiría. Bien, podría ponerlo en el tablón de anuncios de la estación de enfermeras o hacer un anuncio por megafonía. Las cosas más pequeñas podían tener grandes consecuencias, especialmente en los hospitales. Tal vez en ese momento no tenían idea, pero era el comienzo de un error mucho más grave, casi trágico, que una sola dosis del medicamento equivocado.